La sexualidad en el Antiguo Egipto ofrece un vistazo intrigante a las costumbres y creencias de una civilización compleja y avanzada para su tiempo. Se sabe que la sexualidad era vista como algo natural y esencial, tanto para la vida cotidiana como en la religión y la cultura egipcia. Desde matrimonios entre hermanos hasta rituales sagrados, los faraones permitían el incesto como una forma de preservar el linaje divino y asegurar la pureza de su familia. Uno de los hallazgos más famosos es el papiro erótico de Turín, que muestra escenas de orgías y prácticas sexuales explícitas entre miembros de la corte. Los estudios indican que estos actos sexuales se consideraban normales y no estaban ocultos, sino representados sin tapujos en los registros históricos. Las mujeres en el Antiguo Egipto gozaban de cierto grado de autonomía, podían casarse jóvenes y, al hacerlo, se establecían acuerdos en torno a los hijos. La poligamia era aceptada, especialmente entre la élite, aunque la posición de la esposa oficial debía respetarse en la jerarquía familiar. Uno de los faraones más conocidos, Ramsés II, afirmó haber tenido numerosas esposas y concubinas, y se le atribuye una descendencia de más de 100 hijos. Heródoto menciona celebraciones dedicadas a la diosa Sekhmet Bastet, donde la música y la danza acompañaban a orgías y festejos en honor a la fertilidad. El uso de barcas sobre el Nilo, con hombres y mujeres celebrando a la diosa, formaba parte de estos rituales llenos de música y baile. Las prostitutas, o cat-tout, eran expertas en danza, música y erotismo, algunas se especializaban en felaciones, identificándose por el color distintivo de sus labios. La felación tiene su origen mitológico en la historia del dios Osiris, quien fue asesinado por Sés y luego revivido mediante este acto realizado por su esposa, Isis. El dios Atum, según la mitología, creó a los dioses mediante la masturbación, acto simbólico que se representaba en ceremonias oficiales del faraón en el Nilo. El Nilo, para los egipcios, era símbolo de fertilidad y se consideraba una extensión del flujo divino de Atum, lo cual celebraban con rituales específicos. En estas ceremonias, los asistentes a menudo participaban en actos simbólicos de fertilidad, esperando que estos gestos garantizaran la abundancia y prosperidad. Los antiguos egipcios incluso desarrollaron el primer consolador conocido, supuestamente hecho con partes del pene de un cachalote, mostrando una apertura hacia prácticas eróticas diversas. A través de los registros de arqueólogos y egiptólogos, hemos conocido los detalles de estas prácticas y rituales que desafían las ideas modernas de moralidad y decoro. La sexualidad en el Antiguo Egipto no era solo un acto físico, sino una expresión de lo divino y una parte fundamental de su cosmovisión. Para los egipcios, la sexualidad estaba profundamente ligada a sus creencias sobre la creación, la vida y la muerte, y se integraba en sus ritos religiosos. El matrimonio entre hermanos o familiares cercanos, aunque hoy sería tabú, formaba parte de la estructura social y se justificaba por razones espirituales y culturales. La creación de dioses a través de la masturbación divina reflejaba la importancia de la procreación y la fertilidad en su visión del universo. Prácticas como estas revelan la naturaleza simbólica de sus rituales, con el acto sexual considerado una forma de conectar con las fuerzas primordiales. En la vida cotidiana, los egipcios no escondían su sexualidad, era parte visible de su entorno, arte y literatura. Las parejas en el Antiguo Egipto se unían sin necesidad de ceremonias fastuosas, considerando el matrimonio más como una unión práctica. Estos lazos eran reforzados por acuerdos sobre la crianza de los hijos, lo que muestra una estructura familiar organizada y con roles definidos. Los egipcios no solo desarrollaron una amplia comprensión de su entorno, sino también una manera única de ver la sexualidad. En una sociedad que veneraba la vida y la fertilidad, la sexualidad tenía un significado profundo y era respetada como fuerza vital. Hoy en día, estos aspectos de la cultura egipcia nos desafían a comprender cómo los valores han evolucionado y cómo varían en diferentes contextos históricos. El Antiguo Egipto es una muestra fascinante de cómo las normas sociales y las prácticas sexuales pueden variar drásticamente con el tiempo. Estudiar estas costumbres nos permite conocer mejor cómo los egipcios veían el mundo y nos recuerda la diversidad de expresiones culturales de la humanidad. Los rituales sexuales y matrimoniales de los egipcios reflejan no solo su cultura, sino también su relación con el cosmos y las divinidades. Al observar el Antiguo Egipto,
comprendemos mejor cómo la sexualidad y la espiritualidad estaban profundamente entrelazadas en su sociedad. La arqueología ha revelado textos y artefactos que documentan estas prácticas, dándonos una perspectiva única de sus valores y creencias. Estas tradiciones, aunque puedan parecer ajenas, ofrecen una oportunidad para entender cómo cada sociedad define la sexualidad. Así, el antiguo Egipto se convierte en un ejemplo clave de cómo las prácticas sexuales pueden adquirir significados simbólicos y religiosos. En última instancia, el estudio de estas costumbres desafía nuestras concepciones modernas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y sus normas. El legado de estas prácticas nos invita a pensar en la naturaleza de la moralidad y cómo cambia a través de las culturas y épocas.